בשתי ידיי, את גורמת לי לרקוד, רגעים של אש ומים, אני מגלה, נשיקות וליטופים שלך עושים אותי חולה. הרישיון שלי אליי, הוא יפוג שעתיים, לא יכול להישאר בי, צערה אחת או שתיים, טמבורי עצור, קופידון שלך יודע כאן לבגור, לתכנן לברוח, להשאיר אותה לבד, לא למשחקת, משאירה אותי בצד, תגלה לה שאתה עושה אותה, תראה אז תלכי, תעשה הכל כדי שלא תראה אותה בטבעי, היא אוהבת כל מה שעצר, היא יודעת המחיר יקר, היא בלך אחד אחר יבוא מחר, תגלה לה שאתה עושה אותה, תראה אז... ¿Qué tal nuestro Bailando por un Nieto? No diga que no son encantadoras las Ricubobes. Vamos a tener más en el programa de hoy. Nos estuvieron acompañando cuando vamos a los cortes y cuando volvemos para, por ejemplo, entrevistas como la que vamos a empezar ahora. Se los dije, la relación entre Borges y la cábala es uno de los temas que podemos hablar con Saúl Sosnovsky. Saúl, bienvenido. Muchas gracias. A nuestro programa. Le cuento que Saúl, y lo voy a leer porque hay tanto, pero se lo voy a resumir, es profesor de literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de Maryland. Se trabaja ahí a pocos minutos de la Casa Blanca en Estados Unidos. Se fue de Argentina hace más de 40 años. Entre otras cosas, dirige esta revista, Hispamérica, hace más de 40 años, donde aquí se escribe solo en español sobre literatura latinoamericana en Estados Unidos. Es un gran difusor de autores latinoamericanos. En este mismo número que celebra los 40 años hay autores argentinos también. Saúl, bienvenido, y quiero empezar con lo que a mí, de todo lo que hiciste y de todos los libros que no tengo tiempo de leer, me interesó especialmente, en principio, después nos abrimos, ¿qué relación hay entre Borges y la cábala? Y contarnos tu charla con Borges también, ¿no? Bueno, la conexión de Borges con cábala es bastante curiosa y ha sido bastante sostenida. Hay un texto de él que es el clásico sobre el tema que se llama Una vindicación de la cábala, donde él trata de entender por qué los cabalistas hicieron lo que hacían. Y entonces él postula, entre otras cosas, que si nosotros aceptamos que la Torá fue escrita por una voz divina, entonces nada de lo que está escrito en la Torá puede ser casual. Y entonces él entiende por qué los cabalistas habían hecho todos esos ejercicios hermenéuticos y demás para tratar de entender hasta lo más recóndito que hay en la Torá. O sea, Borges en eso podemos decir que coincide con la mirada, digamos, como religiosa o ortodoxa. Por supuesto, pero hasta ahí llegamos. Es decir, de ninguna manera Borges fue un cabalista, de ninguna manera podemos decir que él se interesó en la cábala por encima de muchísimas otras cosas. Lo que recuerdo cuando lo entrevisté sobre ese mismo tema, y la entrevista la publiqué en el número 8 de Hispamérica. Número 8, van 118, 110 números sí. atrás. Hace muchos años, recuerdo que lo que habíamos hecho era tratar de hablar sobre este tema, tratar de encararlo de diferentes maneras y demás, y él se escabullía, ¿no? Porque no quería que la gente lo asociara directamente con la cábala como un interés único. Bueno, pero digo, por ser uno de los tantos intereses, sí, esa mirada me parece como hiperlúcida, ¿no? O sea, pensar, muy lúcida. Si esto está escrito por una voz divina, una voz superior, hay que analizar todo porque todo tiene una explicación. Todo tiene un sentido, todo tiene un sentido, por más que nosotros no lo entendamos, ¿no? Entonces él también sabía sobre el tema del Pardés, el Pshat, Remes, Drash, Sod, los 4 caminos, hablaba de Nahum Cordovero, pero cuando traté de hablarle a él del tema de Cordovero, me dice, Cordovero viene de cordobés, y se escabullía por ese lado, ¿no? Pero al mismo tiempo mostraba... Contanos brevemente qué es lo de Cordovero para los que no saben. Cordovero fue uno de los cabalistas mayores que él cita en su obra. Ahora, lo otro que es importante señalar es que él mismo había indicado que sobre este tema él sabe poco, y decía mi inocencia casi total del hebreo, y de pronto empieza a recitar o a leer, mejor dicho, a decir de memoria, Breshit, Bará, etc., ¿no? Que te daba la impresión de que no era tan inocente su conocimiento del hebreo. Sí. Pero él dijo en esa ocasión y en más de una, que sus conocimientos derivan muchísimo de una charla en que para bien de él escuchó mucho y habló poco con Gershom Scholem, ¿no?
Y por supuesto que ahí aparecen varios textos, inclusive el nombre de Scholem aparece rimando con Golem, lo cual nos lo hace quedar muy bien en el poema El Golem, que él escribió y que él consideraba uno de los poemas más bellos que había escrito, y en eso tiene razón. Sí. Ahora, digamos, ¿te interesa? Digamos, de esa manera pudiste unir dos temas que para vos son muy cercanos, digamos, lo judío y la literatura argentina, ¿no? Claro. O sea, así nace este acercamiento. Sí, esto empezó en los años 70, después que yo había publicado un libro sobre Cortázar, y lo que me interesaba, y eso es algo que aparece mucho, yo no me di cuenta en ese momento, pero me di cuenta después, que las palabras búsquedas y encuentros aparecen mucho en los artículos y libros que escribí, porque siempre estaba buscando esos nexos. Y trabajar sobre Borges y la Cábala era una manera de acercar algunos de los temas que yo había estudiado cuando era estudiante del Mahón, Limudé y Adut, en la calle Tucumán, también todo muy lejos. Para unir cosas que hicimos en el programa, vos estudiaste lo que nosotros acabamos de anunciar, que está abierta la inscripción para que estudien, y eso está en la calle Borges, digamos. Bueno, no solo eso, pero ustedes anunciaron los premios y que ganaron los chicos del Colegio Tel Aviv, y yo fui al Tel Aviv número 1 en la calle Seguí. Así que se van empalmando las cosas. Pero después fui al Mahón, después fui al Mahón Gold en Jerusalén, donde tuve a Nehama Leibovich como una de mis profesoras. Y muchos años después recuperé muchas de las lecciones que yo aprendí con ella. Es decir, cuando nos enseñaba no solo por qué Rashi dice, sino en qué momento Rashi no dice. Esa manera de aprender a interrogar los textos. Eso es algo que me sirvió muchísimo después, cuando ya estábamos estudiando literatura, es decir, cómo se interroga un texto. Es como una mirada desde la sabiduría judía de la literatura. Está muy bien dicho eso. Es exactamente eso. Es una manera de encontrar textos que se van hilando y entretejiendo entre sí. Entonces retomo lo que me preguntaste. Sí, es una manera de unir lo que me interesaba de literatura latinoamericana con lo que había estudiado con algunos de los morim más espectaculares que jamás tuve. Uno de esos ejemplos quedó claro con Borges y la Cábala. ¿Hay algo actual, digamos, hay algún autor actual que estés analizando así con ese mismo filtro? No necesariamente. Es decir, yo escribí un libro sobre escritores judíos argentinos y seguí trabajando el tema con otros escritores judíos latinoamericanos, pero con todo respeto, Borges es único y eso se mantiene. Pero el interés por Borges ha sido constante. Que no se nos enojen los que están escribiendo ahora. Nadie se puede enojar cuando se habla de Borges, él está en una categoría aparte. Pero como ustedes saben, y quienes vieron el programa de ustedes en otras ocasiones, saben que con Mirta Kupferman hicimos una muestra, y de hecho que surge de un libro que hicimos los dos, Borges y la Cábala, Senderos del Verbo, que en cuanto a texto está basado en el que yo había escrito, Borges y la Cábala, la búsqueda del verbo, y que tuvimos una muestra muy importante en el Centro Cultural Recoleta, después otra en la Universidad de Maryland, acabamos de cerrar una en el Centro de Cultura Judaica en Sao Paulo. Así que, digamos, ese tema sigue viviendo en múltiples iteraciones y con diferentes variantes. Bueno, nos iremos enterando y ayudando a difundir también. Me alegro. Bueno, ha sido un placer, será un placer, y si te quedas más tiempo, en otro momento seguiremos hablando. Con mucho gusto. Pero bueno, gracias por esta manera de mirar la literatura y la sabiduría judía que nos ayudaste a conocer por un rato. Ha sido un placer, Saúl, muchas gracias contigo. Nosotros seguimos y vamos ahora a un fragmento del programa en el cual combinamos de alguna manera efemérides con personas que desde su identidad judía hicieron aportes a la cultura universal. Un 8 de noviembre, pero de 1916, nace el escritor Peter Weiss. Hijo de un industrial de origen judío, en 1934 tuvo que emigrar con su familia a Inglaterra primero y luego a Checoslovaquia, Suiza y Suecia. Tras una etapa inicial consagrada a la creación pictórica, escribió sus primeras obras literarias en sueco, lengua a la que luego renunciaría a favor del alemán. De 1960 data La sombra del cuerpo del cochero, micronovela con la que obtuvo un éxito inmediato. La obra que cimentaría su fama internacional como dramaturgo y de la cual realizó 5 versiones fue Marat Sade. El punto culminante lo constituye la disputa entre los dos protagonistas, polémica recreación del conflicto
entre un radicalismo revolucionario de signo activista por un lado y un relativismo agnóstico y cínicamente individualista por el otro. A su etapa final pertenece la monumental trilogía novelesca La estética de la resistencia, publicada sucesivamente en 1975, 1978 y 1981, donde reelabora, a partir de una base autobiográfica, los temas del desarraigo, la angustia y el exilio exterior e interior. Fallece el 10 de mayo de 1982 en Estocolmo. Un 9 de noviembre, pero de 1929, nace en Budapest el Premio Nobel de Literatura, Imre Kertész. Kertész nació en Budapest en el seno de una modesta familia judía. Fue deportado a los 15 años, en 1944, a Auschwitz y luego a Buchenwald, pero logró sobrevivir. A su regreso a Hungría, y tras muchas dificultades, trabajó como periodista, traductor y autor de comedias y guiones cinematográficos. Su relato Sin destino, de 1975, es una obra maestra sobre la destrucción masiva alemana de los otros europeos. Narra el paso por diversos campos nazis de un adolescente húngaro y judío de 15 años en el último año de la Guerra Mundial. Sus amargas palabras de 1986, siempre seré un escritor húngaro de segunda fila, ignorado y malinterpretado, afortunadamente han sido desmentidas por los hechos en la década siguiente, gracias a los editores alemanes y a los lectores de toda Europa, interesados por sus escritos precisos, irónicos y sin concesiones sobre el genocidio. Fue galardonado en el año 2002 con el Premio Nobel de Literatura por una obra que conserva la frágil experiencia del individuo frente a la bárbara arbitrariedad de la historia. Fue el primer escritor húngaro que lo obtuvo. Actualmente vive entre Berlín y Budapest. Interesante escuchar estos relatos en la voz de nuestro productor Gabriel Katz, y además la imagen, si ustedes supongo se habrán detenido e impactado, como todos, con Imre Kertész, el Premio Nobel de Literatura, en esa imagen fotografiado en los campos de concentración. Ya está en nuestros estudios el rabino Daniel Oppenheimer, que va a estar conversando en el próximo bloque con nuestro compañero Alberto Rottenberg acerca del matrimonio y también el divorcio en el judaísmo. Pero tenemos que hacer una pausa. Primero vamos a disfrutar de imágenes del Mar Muerto. Hace muy poquito se eligieron las nuevas 7 maravillas de la naturaleza. Las cataratas del Iguazú, nuestras cataratas, afortunadamente, quedaron elegidas entre las nuevas 7 maravillas del mundo. Y en imágenes vamos a ver ahora unas que llegaron hasta una instancia muy importante, pero no quedaron entre las 7. Se trata de el Mar Muerto en Israel. Ya volvemos. במקום הכי נמוך באווירה שלא פגע מהסדום ועמורה החיים המתוקים של ים המלח החיים המתוקים כיד המלך במקום הכי נמוך באווירה שלא פגע מהסדום ועמורה שלא פגע מהסדום ועמורה